Por si las moscas, hoy vamos a hablar de masculinidades, que es otra forma de darle sentido a toda esta violencia de género que hemos vivido en las últimas semanas, a todas las protestas. Me acompaña Yair Maldonado, que es de Gendes, una organización de la sociedad civil dedicada al tema de masculinidades y a dar consultoría y talleres y también hacer incidencia y crear conocimiento acerca del tema. Yair, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Guillermo, y a la audiencia. Y estamos aquí porque es el momento. Así es, mi querido Yair. Bueno, ayer mismo el propio rector de la UNAM anunció todo un movimiento gigante de una institución muy grande que se está poniendo al día en materias de género. Pero bueno, vamos a hablar de masculinidades. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿de dónde viene este término de masculinidades? Normalmente son las mujeres las que han reflexionado acerca de su papel y de su género, lo ven como una construcción social, pero el tema de masculinidades, ¿de dónde surge? Pues justo como mencionas tú, Guillermo, los movimientos por los derechos o por la justicia de género surge de parte de las mujeres hace ya varias décadas, inclusive ya siglos, y fue en el punto de inflexión el que se dieron cuenta que empoderar a las mujeres, que difundirles sus derechos, que hacerles partícipes de la democracia, de la ciudadanía activa, no iba a ser suficiente. Claro. Porque ese suelo pegajoso, ese techo de cristal no apareció, alguien lo puso ahí. Entonces fue en ese momento en que viraron la mirada hacia la otra mitad de la población, quien, aunque también somos víctimas de este sistema machista, patriarcal, como lo quieras llamar, también somos los hombres los principales perpetradores de este status quo. Entonces a partir de ese punto crítico fue que empezaron a surgir los primeros estudios, investigaciones, miradas hacia los hombres y cómo somos recipientes de estas expectativas, de estos cánones sociales de comportamientos, pero también cómo los reproducimos y sobre todo a través de la violencia, ¿no? Para mantener esta jerarquía social. ¿Es fácil comunicarte con los hombres y decirles que son responsables de esa otra parte, digamos, de la violencia y de los techos y los pisos? Pues mira, dependerá mucho del hombre que tenga yo enfrente. A lo largo de estos años he desarrollado como un poco de sutileza en el discurso. Ajá. Hay unos que van a oponerse mucho más a esta narrativa, se van a defender más. Exacto, se van a resistir. Hay otros que van a estar, de acuerdo a su contexto y a su propia biografía, a estar más sensibles, más abiertos al tema. Pero algo que también hemos incorporado al discurso es, no solo eres el victimario, sino también eres víctima. Claro. Y contribuir a desmantelar este sistema también trae beneficios para ti, hombre, en lo personal y en lo colectivo para el género. ¿Te parece si hablamos de algunas ideas de estas percepciones sociales acerca de lo masculino? Hay como ciertos atributos de la superioridad masculina, entre comillas. Uno tiene que ver con la fuerza física. Es correcto, ¿no? Pierre Bourdieu decía que este sistema patriarcal tiene costos-beneficios y hay un estire y afloje, ¿no? O sea, hay un ideal masculino al que queremos llegar, queremos ser Pedro Infante, queremos ser el Canelo, queremos ser fuertes, capaces de conquistar a cualquier mujer. Como en el anuncio sí. de una cerveza. Claro, donde, sin decir marcas. Exacto. Es correcto. En donde se refuerza esta idea. Sí, no somos los hombre, racionales, ¿no? Los fuertes, los protectores, los que todo pueden, nunca tenemos miedo, ningún riesgo nos representa algún obstáculo. Estos son como el paradigma bajo el cual nos desarrollamos nuestra identidad de hombres en México, ¿no? Otra idea central de esta identidad es que el hombre es el que provee a la familia, es el correcto. proveedor. Es correcto, ¿no? Si partimos de que el espacio público es del hombre y el espacio privado de la mujer, y en el espacio público es donde se toman las decisiones políticas y económicas, entonces la subsistencia del espacio doméstico va a depender de la persona que sale, que en este caso es el hombre, ¿no? Exacto. Entonces tenemos este rol de proveedor que completa parte del estereotipo del hombre mexicano, que a simple vista parece que no es dañino, pero sí trae sus consecuencias también para los hombres.
Otra idea que está asociada a esto que dices, como el espacio público es del hombre, el espacio privado es de la mujer, es la idea de libertad. Parecería que los hombres, uno de los atributos de la masculinidad es ser más libres que las mujeres. Sí, una palabra que utilizaste me parece clave es parecería, ¿no? Exacto. Parecería que porque se nos asigna el espacio público tenemos la movilidad que deseamos, pero lo cierto es que y hay un concepto que se llama caja de la masculinidad y nos podemos mover dentro de ese espacio restringido que la sociedad nos ha determinado, ¿no? Entonces, puedes tú ser el proveedor, pero no te puedes dedicar a cualquier trabajo, ¿no? Puedes tú ser el jefe, siempre y cuando seas líder, seas asertivo, exitoso en tu ramo profesional, pero no puedes ser el subordinado y sobre todo de una mujer, ¿no? Entonces eso limita tu desarrollo personal y profesional también. Bueno, te crea unas expectativas que a veces son difíciles de cumplir o que no siempre, que te crean también frustración y por lo tanto, como dices, eres víctima y victimario de esta misma idea. Otra idea que me parece interesante pensar es que el hombre tiene una inteligencia racional y que la mujer tiene una inteligencia emocional o es más emocional. Sí, son parte de estos, yo les llamo libretos, ¿no? El libreto de cómo ser hombre y el libreto de cómo ser mujer, y a los hombres se nos restringe en la exploración y en aprender a lidiar con todas las emociones y los sentimientos, porque eso se relega a las mujeres al espacio privado. Entonces, por ejemplo, estas restricciones de carrera, de desarrollo de personalidad también afecta qué carreras cogemos en la universidad, ¿no? Y por eso hay unas que están muy dispares y tienen que ver con esto. Si se trata de hacer algo mecánico o si se trata de trabajar con otras personas, ¿no? Entonces, justo lo racional es todo lo pragmático, lo práctico, lo mecánico, la ingeniería, etcétera, donde no intervienen emociones, sentimientos y otras personas. Claro. ¿Qué impacto tiene esta masculinidad hegemónica, como le llaman, en la sociedad? Sí, pues justo como decías, esta frustración, el querer alcanzar el ideal masculino, en este estire y afloje de saber que nunca vamos a ser Pedro Infante, claro, ni el Canelo Álvarez, pero seguir en el camino de querer intentarlo nos va a generar frustraciones, estrés, y si a eso mantenemos en mente que nunca nos enseñaron a lidiar con la frustración, con la pérdida, con el rechazo, entonces 8 de cada 10 suicidios son de hombres. Es lo que estaba leyendo justamente en sus informes. Muchos más hombres mueren de cirrosis, y lo cual quiere decir alcoholismo, que mujeres. Sí, no, si volteamos a ver las estadísticas de muertes, los accidentes fatales de automóvil, 8 de cada 10 son hombres al volante, aunque pensemos que las mujeres manejan peor, no es cierto, ¿no? Por abuso de sustancias también, ya sea tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancia ilegal. Sí. Los suicidios, los homicidios, siempre hay también un incremento en las muertes más violentas en hombres. Entonces, si volteamos a ver la manera en que morimos, también somos victimarios. No es de a gratis que la esperanza de vida de los hombres sea menor al de las mujeres. Hablemos ahora del impacto que tiene la masculinidad hegemónica en las mujeres, ¿no? En las mujeres, sí. Pues mira, si concebimos a la sociedad como una pirámide, una estructura jerarquizada, una cadena alimenticia, si quieres, hasta arriba en la punta va a estar el ideal del hombre, que tiene que ser heterosexual, tiene que ser bien masculino, tiene que ser proveedor, tiene que ser exitoso, tiene que ser de cierta clase social, con cierta educación, etc. Todas las personas que no vayan cumpliendo con ese esquema se van relegando a posiciones inferiores de la pirámide. Y para que la pirámide se mantenga de este modo, debe ejercerse cierto control y dominio para que no se horizontalice. Entonces, en este sentido, la violencia se ejerce contra las mujeres, contra la comunidad LGBT+, claro, niños, niñas, ancianos, indígenas, personas que viven con discapacidad, etcétera, ¿no? Para mantener esta jerarquía social. Muy bien, Jair Maldonado, nos vamos a un corte y seguimos platicando contigo. Perfecto, gracias.
Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno, estoy hablando con Yair Maldonado sobre masculinidades y usted está en Canal 22. Yair, vamos a seguir hablando sobre este tema. Ahora me gustaría hablar contigo sobre el tipo de violencia que los hombres ejercemos, digamos, para tener este control de la pirámide sobre, pues no solamente mujeres, sino también niños, juventud, en fin, sobre todos. Claro. La primera es la violencia física, ¿no? Que es el tema ahora que nos tiene muy preocupados. Claro, sino con respecto al 8 y al 9M se ha visibilizado mucho el feminicidio, la violencia física, la violencia sexual. Algo que juega en contra de las personas que queremos crear sensibilidad es que existen tantos tipos de violencia y muchos de esos pasan desapercibidos. Ajá. Y están normalizados, ¿no? Como violencia económica, violencia patrimonial, violencia contra los derechos sexuales o reproductivos de las demás personas, violencia psicológica o emocional, ¿no? Entonces, no todas las violencias dejan moretones y es algo que olvidamos. En la medida en que, por ejemplo, una sociedad va fortaleciendo sus instituciones y sus procesos de impartición de justicia, nos deshacemos de ciertos tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia física o la sexual o los feminicidios. Claro. Pero nos vamos mutando hacia un ejercicio más sutil de violencias, o lo que se llaman ahora micromachismos, para mantener este status quo. Por eso, ningún país del planeta ha logrado la igualdad de género. A ver, ¿a qué te refieres cuando hablas de micromachismos? Hay varios términos bastante nuevos que han surgido, como por ejemplo la manexplicación. Exactamente. ¿No? Cuando en una reunión la misma idea propuesta por una mujer se ignora, pero cuando se presenta en voz de hombre se aplaude, se reconoce. Cuando se minimiza la aportación de una mujer, se invisibiliza su contribución al equipo, etcétera, ¿no? O cuando nos expandemos en la ocupación de espacios públicos, como en los transportes públicos, ¿no? Asumiendo que nosotros sí tenemos derecho a ocupar ese espacio sin importar quién está a nuestro alrededor. Uh-huh. Y así van surgiendo diversos tipos de violencia que identificamos, que hemos normalizado tanto que tenemos que voltearnos a ver mucho más críticamente cada vez. Y le llamas micromachismos porque no son grandes gestos violentos, sino son conductas normalizadas entre los hombres frente al resto de la población, ¿no? Es correcto, sí, son violencias que no tenemos tipificadas, por ejemplo, no están incluidas en la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, entonces como que las pasamos por alto, pero se siguen generando para mantener este status quo. Hablemos un poco más de violencia psicológica. La violencia psicológica, pues, se puede presentar de diversas formas. Básicamente es un poco la manipulación uh-huh. o el quitar las herramientas de empoderamiento de las mujeres para que se sientan dependientes de su pareja, para que no sientan que tienen las libertades que deberían tener o deberían poder gozar, ¿no? Entonces es una manera muy sutil, no visible, de mantener una subordinación, una opresión, una relación de poder. Hay otro término que me llama mucho la atención, que es violencia sexual, no tiene que ver con feminicidios o con etcétera, sino también ejercemos un tipo de violencia sexual sobre los demás. Sí, la violencia sexual es muy amplia, ¿no? No solamente es la violación o exacto. El abuso sexual o el hostigamiento, el acoso, sino también tiene que ver con que, por ejemplo, hagamos comentarios sobre el cuerpo, la vestimenta de alguien sin tener esa cercanía, esa confianza o su consentimiento, por uh-huh. ejemplo, ¿no? El que compartamos imágenes comprometedoras de mujeres sin su consentimiento también tiene que ver con eso, ¿no? Porque estamos cosificándola y reduciéndolas a un objeto de deseo sexual. Entonces se puede manifestar de muchísimas formas y sigue reproduciendo este esquema que están ahí para nuestro deleite. Y otro tipo de disidencia que crea también violencia es la homofobia. Exacto, ¿no? El machismo, además de misógino, es homofóbico porque son hombres que no están cumpliendo con el esquema que la sociedad les entregó al nacer, ¿no? Su libreto. Claro. Están rompiendo con estas expectativas, no son masculinos como deberían ser, entonces por eso también la comunidad y los hombres homosexuales, bisexuales, trans, etcétera, son recipientes de violencia.
¿Qué piensas del cuadro de Zapata feminizado que presentó el Museo de Bellas Artes? A mí me parece que las reacciones que causó son muy interesantes, porque él es una temperatura Exacto. o sea, toma la temperatura de la sociedad, ¿no? Es correcto, ¿no? Porque él es el epítome del héroe mexicano, del ambiente o del contexto rural. Ajá. Entonces, desmitificar esa imagen de macho que todo lo pudo, rompe con nuestra masculinidad hegemónica en México. Entonces, no somos capaces de disociar lo que hizo de quién era, ¿no? Y para nosotros deja de ser Zapata si deja de ser heterosexual. Sí, claro. Entonces es muy interesante, como le dices, ¿no? Las reacciones que suscitan dan un poco la medición de que todavía no estamos en la sociedad todas las subculturas listas para poder disociar la identidad de una persona con lo que hace en el ojo público. Por eso, aunque tengamos un candidato o una candidata súper preparada para el puesto de presidenta, por ejemplo, o presidente, si es de la comunidad, no vamos a ver otra cosa más que su orientación. Y cuando el presidente se hace a un lado con respecto a los reclamos de las feministas y él dice que es producto del neoliberalismo o habla de las manifestaciones como un subproducto conservador, ¿qué piensas? Muchas cosas, Guillermo. Pues, ¿qué te digo? No habla mucho, y no es algo que nos demos cuenta con sus declaraciones de ahora, habla mucho de la falta de sensibilidad en cuanto al tema de género, de no tomarlo en serio y no considerarlo como una prioridad, porque ciertamente el sistema económico ha generado muchas desigualdades, discriminaciones y violencias, pero el sistema neoliberal encontró su mejor pareja en el sistema patriarcal. Así es. Y actúan como el mejor maridaje que podemos tener, ¿no? Sí, había una muy buena columna recientemente en El País en donde una feminista hablaba, era su primera contribución, y hablaba de esta triada entre capitalismo, clasismo y machismo, que es como están construidas nuestras sociedades. Es correcto, ¿no? Si cuando estamos, por ejemplo, en espacios más radicales, la consigna es que la revolución será antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista, ¿no? Claro. Entonces, son tres de los elementos que han conformado la sociedad mexicana y la sociedad global a partir de relaciones de poder. Y no podemos desmantelar solo uno sin abordar los otros dos. Y el género es uno de los primeros esquemas de segregación en la sociedad, ¿no? Desde antes de que nazcas. Antes de que nazcas ya estás condicionado, sí, de acuerdo a las expectativas de tu familia y de tu entorno. Muy bien, Jair, vámonos a una pausa y regresamos contigo. Muchas gracias. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de masculinidades. Me acompaña Jair Maldonado y hemos estado tratando de desconstruir la masculinidad en cierto sentido para expresar esta idea de que muchas relaciones que parecen naturales en realidad son relaciones de poder que vienen predeterminadas por la cultura. Quisiera dedicarle este segmento, Jair, a lo que tú haces, que es qué hacer, o sea, qué hace Gendes, qué hace una institución cuando se enfrenta ante un problema, qué hace un sistema de transporte público cuando un chofer agrede a una mujer, en fin. ¿En dónde están las soluciones? ¿Para dónde ir? Ajá. Pues esa es la pregunta del millón, Guillermo. Si tomamos en cuenta que ya hay varios países, sobre todo, y siempre regresamos a los escandinavos, ejecutando políticas públicas de los 70s y aún así todavía tienen algunos retos, entonces imaginemos los retos que tenemos acá en México, ¿no? Partiendo de que el género es una construcción social, nuestro cuerpo no debería determinar de ningún modo nuestros alcances como personas, nuestras relaciones, nuestro trabajo, lo que la gente espera de nosotros, entonces tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Y empezar desde los agentes socializadores de género, donde aprendemos a comportarnos como lo hacemos, ¿no? En la familia, en la escuela, a partir de instituciones religiosas, políticas, académicas. Entonces, lo que intentamos hacer en Gendes un poco es proponer soluciones de mejora en las relaciones
con nosotros mismos como hombres, con los otros hombres y con las mujeres. Okay. Y de todas las edades también. O sea, a partir de ello también generamos metodologías para hablar de estos temas con poblaciones jóvenes, con poblaciones del sector privado, con poblaciones de comunidades indígenas, porque no todos los contextos los podemos abordar del mismo modo, pero siempre con el mismo objetivo, ¿no? Que es entender de dónde viene, por qué nos hace daño, por qué hay que trabajarlo y hacia dónde podemos transitar. Entonces, a partir de ello, y por ejemplo en lo personal, me corresponde hacer incidencia, llevar propuestas de política pública, ¿no? Capacitar a todo el funcionariado, sobre todo el sistema de impartición de justicia, revisar los marcos normativos que estén homogeneizados a nivel federal, porque los delitos no son los mismos y las violencias tampoco. También revisar los medios de comunicación que mucho rol tienen en cómo educan y reproducen estos esquemas de género y las expectativas sociales que tenemos. También tiene que ver, por ejemplo, con intervenir los contenidos educativos y quienes los imparten, también a todo el profesorado. Entonces, a eso nos dedicamos, a difundir y a evangelizar sobre que el género no tiene nada que ver con el cuerpo o el sexo y todo que ver con la construcción social que podemos deconstruir y podemos mejorar, porque un síntoma que está muy claro en este mes de marzo es que ya es insostenible y sobre todo para las mujeres, ¿no? Sí, Entonces, algo sí, tenemos que hacer. Enorme. Es correcto, algo hay que cambiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es cada uno de los hombres revisarnos a nosotros mismos, ¿no? Y después ser incómodos para los hombres machistas que tenemos a nuestro alrededor, confrontarles del mismo modo que los hombres en las redes sociales confrontan a las mujeres, por ejemplo. ¿Puede ser un hombre feminista? Me parece en lo personal, en lo académico, que no, pero sí puede ser un aliado del feminismo. Un aliado del feminismo, sí. Porque es una lucha que toca, no, es una lucha y un pensamiento que toca dar a las mujeres. Sí, sí es una lucha que se generó desde las mujeres para las mujeres, pero que justo desde que surgen las masculinidades también hay un entendido que beneficia a toda la gente, a todas las poblaciones. Sin embargo, por su génesis, es un espacio de mujeres que ellas lograron. Entonces nosotros llamarnos feministas es volvernos a incrustar en los espacios que ellas ganaron. Exacto. Es correcto. Cuéntame cómo sería un taller, digamos, si yo fuera el director de un canal de televisión y tuviera que mejorar la forma de comunicación y la forma en que este canal transmite valores. Pues mira, usualmente primero empezamos con unos espacios de reflexión y de debate, ¿no? Y también de compartir conocimientos en los cuales... ¿Y en esos espacios quién participa? Participan, en Gendes la idea siempre es que estén hombres, también los hacemos mixtos, porque todo es relacional, ¿no? Ajá. Entonces, en este sentido, pues primero sensibilizarnos qué es sexo, qué es género, qué es la masculinidad, por qué puede ser tóxica, negativa, violenta, machista o no. Reconocer que hay masculinidades alternativas, no violentas, que no maltratan, que no discriminan, y tender a sublimar estas actitudes y estos comportamientos, porque de pronto sentimos que no tenemos un instructivo con hombres. Exacto, de cómo mejorar o cómo correcto, ¿no? Cambiar nuestro comportamiento. O sea, no sabemos muy bien qué es lo que hay que dejar de hacer, pero no sabemos cómo llenar esos vacíos identitarios con algo más. Entonces, en Gendes eso es lo que buscamos, ¿no? En la reflexión, en el debate, identificar en ti mismo, Guillermo, qué es lo que ya tu masculinidad te favorece a ti, a tu entorno, y eso celebrarlo y maximizarlo. Y a partir de ello ya después revisamos las políticas institucionales de Canal 22, vemos si tienen desde el reclutamiento y selección, desde el trato a las personas y sus, no sé, las prebendas que puedan tener, como un espacio para maternidades, paternidades, licencias, ¿no? Que sean de la misma duración, también que haya espacios para amamantar o que tengan guarderías, como generar todas las condiciones para que las expectativas de los géneros no minen el desarrollo profesional aquí en el Canal 22 de un hombre y de una mujer. Okay. Que un hombre no se le exija salir a las 10 de la noche solo porque es hombre, ni que no se espere que las mujeres no tengan ninguna ambición porque se van a encargar de sus hijos e hijas, ¿no? Generar las condiciones para que la expectativa social y sus familias no frenen su desarrollo profesional.
Y ahora hablemos para finalizar, sobre los estudios que generan. Pues mira, visto que el género, la perspectiva de género y el enfoque de masculinidades es transversal, todo está tocado y trastocado por el género, entonces básicamente entramos con cualquier tema. Hemos realizado investigaciones que tienen que ver con trata, que tienen que ver con educación sexual para la infancia, que tiene que ver también con violencia de género, que tiene que ver con las masculinidades diversas que existen en México y cómo ejercen violencia en ciertos estados más rurales que en otros que son más urbanos. Y a partir de estas investigaciones, pues también generamos propuestas, ¿no? Entonces, si entras a nuestro sitio web vas a encontrar www.gendes.org.mx, metodologías, investigaciones. Es cierto, sí, yo lo hice y están perfectamente bien identificadas y hay muchos manuales, ¿no? Es correcto, para muchos sí. públicos. Sí, la idea que tenemos siempre detrás del financiamiento de una de estas obras es que sea pública, nunca las queremos vender porque la causa lo necesita, ¿no? La justicia social de género requiere que más gente replique esta información o la adopte, sobre todo en puestos de toma de decisiones, porque como todo está trastocado, podemos entrar por cualquier puerta, Guillermo, y la que nos abran, ahí nos tienes. Y en las instituciones privadas, es decir, también las empresas hablan con ellos. Sí, afortunadamente hemos podido trabajar con el sector público, el sector privado, la academia, inclusive otras organizaciones de la sociedad civil, porque generar esta sensibilidad tiene que ser para toda la población, ¿no? Y en cada contexto es diferente. Entonces, por ejemplo, en el sector privado sí revisamos las políticas institucionales, también hacemos diagnósticos de cómo se sienten las mujeres, la diversidad e inclusive los hombres en el ambiente en que se ha generado en esa empresa, qué se puede mejorar, si hay desigualdades, discriminaciones, etcétera. Entonces, a partir de ello, también reconocer que el sector privado es un gran aliado, porque tiene muchos recursos y también gran parte de la fuerza de trabajo de México. Laboral, claro, está ahí. Bueno, Yair, pues hemos llegado al final del programa. Te agradezco muchísimo tu presencia en Por si las moscas. Ha sido una conversación muy ilustrativa. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación y a tu programa.